Ya estamos de vuelta, como bien Sí. dice aquí en la cortina, ¿no? Porque queremos hablar de las modalidades online. Hemos hablado de modalidades online hace mucho tiempo, de atenciones online en algún minuto, de las atenciones Sí. médicas online, que lo conversábamos acá con diferentes especialistas, y ahora que retorna muy pronto los años escolares y académicos, también las clases online han sido, y lo decimos por experiencia propia, una herramienta que en algún minuto fue ultra necesaria, que tiene evidente sus características bien particulares. En algunas cosas sirve muchísimo, en otras también hay que adaptarse y cuesta un poco más, pero son una realidad absolutamente que hay que saber adaptarse permanentemente a las clases online y a cualquier tipo de comunicación online. Y por eso hasta ahora, Sandra, estamos invitando a conversar con nosotros a Juan Pablo Arias, gerente de ingeniería de Fortinet Chile. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Pablo. Buenas tardes ya. Hola Cristian, hola Sandra, ¿cómo están? Aquí pues muy atentos a lo que va a pasar con el regreso de las clases, Juan Pablo, porque como decía Cristian, sobre todo después de la pandemia, donde fue un desafío para muchos hacer este tema de las clases online, otros tantos se quedaron así como con el teletrabajo, con la opción de las clases online. Hay muchos que prefieren que sus hijos estén en colegios online, hay gente de educación superior que estudia a través de instituciones online que hoy día existen ya de manera más masiva, y eso implica desafíos pero también riesgos, ¿no? Sí, correcto, efectivamente. O sea, toda la digitalización, todas estas maravillas que nos trae Internet, todo lo bueno que podemos hacer, como lo mismo que comentaban recién, o sea, la posibilidad de tener clases online es algo que hace mucho tiempo atrás nosotros no hubiéramos visto. O sea, muchas personas, tanto de colegio, de enseñanza media, de educación superior, prefieren las clases online. Pero como tú bien dijiste, por supuesto que esto trae riesgos, porque la verdad es que Internet y la frontera, ¿no es cierto?, hasta donde ha llegado esto, la verdad es que no teníamos precedentes de lo que podía pasar, pues hoy día la verdad es que nos vamos enterando en la medida que van pasando cosas sobre peligro y sobre problemas que puedan ocurrir y que nos pueden afectar gravemente. Y a partir de lo que estábamos conversando, Juan Pablo, es extremadamente necesario ir adaptándose, y te lo comento, ¿no? Además por lo que nos dice la gente y por algún tipo de experiencia, ¿no?, personal, a este tipo de modalidades de clase que tiene elementos muy positivos, ¿no? Que te permite conectarte desde el lugar donde estés y todo, pero que también hay ciertas características que hay que saber adaptarse, porque de pronto se hace cierta, a veces medio incómoda, fluidez de la misma conversación. Hay gente que necesita ese contacto directo, ¿no? Hay elementos que evidentemente la plataforma no te va a dar, pero sí te va a dar otros. Claro, por supuesto. O sea, es que las clases online son diferentes. O sea, es una de manera partida. distinta. Sí. Claro. O sea, es una manera distinta de hacer una clase. Pues como, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en pandemia, aprendimos mucho de esto. O sea, no sé si se acuerdan, pero a veces se hacían hasta fiestas online, se hacían distintos tipos de comunicación que nada, de alguna manera fueron hechas de forma obligatoria. Y con las clases pasa lo mismo. O sea, acá, por ejemplo, el profesor no tiene muchas herramientas, por ejemplo, para darse cuenta si, no sé, los alumnos están poniendo atención o no están poniendo atención. Pero está también, por ejemplo, la posibilidad de grabar, pues, de interactuar de otra manera, a través de chat, a través de encuestas, por ejemplo. Entonces, como comentábamos, hay muchas ventajas, pero también hay desventajas. Pues entonces, eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, es estar conscientes en el fondo de los beneficios, pero también de los riesgos. Entonces, cuando hablamos de riesgo, aquí hay muchas cosas que pueden pasar cuando uno navega en Internet. Entonces, hoy día las personas lo que tenemos que hacer en el fondo es informarnos, estar conscientes. Entonces, cuando hablamos de estudiantes, por ejemplo, nosotros tenemos distintos niveles. Pues, o sea, hay hoy día niños pequeños que se exponen a las redes, que están digitalizados naturalmente, que desde los 2, 3 años ya están manipulando, por ejemplo, algún aparato electrónico y tienen mucha familiaridad. Entonces ahí es importante que los padres estén atentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, nosotros decimos, por ejemplo, oye, ¿cómo hacemos que un niño efectivamente esté en la clase, que esté atento, que esté participando? Y esa es responsabilidad de los papás. Pues entonces aquí los padres son los que tienen que en el fondo tomar conciencia, tienen que estar ahí atentos a lo que están haciendo los hijos, que estén efectivamente ahí trabajando en sus clases y no que estén haciendo otra cosa.
Juan Pablo, si pensamos en que hay personas que a lo mejor en esta etapa, a partir de marzo, van a comenzar con la educación online para sus hijos e hijas, ¿cuáles podrían ser las primeras recomendaciones para partir? O sea, más allá de que uno piensa que a lo mejor hay que tener una estación especialmente para los momentos en que los niños y niñas vayan a estudiar, en términos de revisar el computador, de poner estos antivirus, de bloquear programas, de control parental, ¿qué debiéramos hacer? Sí, claro, es que cuando nosotros hablamos de riesgo en Internet, o sea, acá hay muchas cosas que pasan. Cuando nosotros nos conectamos, claro, por supuesto que el fin puede ser tomar una clase, pero pueden haber otros riesgos. O sea, hoy día muchos de los problemas que nosotros podemos encontrar es, por ejemplo, personas que quieran hacer cosas malas en Internet. Entonces, por ejemplo, la UNESCO ha hablado mucho de esto y nosotros hemos seguido un poco sus recomendaciones. Y una de las recomendaciones justamente es tener, claro, algunos mecanismos de defensa tecnológicos que estén, ¿no es cierto?, instalados, por ejemplo, en nuestros computadores. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un virus? Por ejemplo, un virus o un malware que se llama, puede tomar información crítica, puede tomar, por ejemplo, algunos datos que son sensibles. Puede, por ejemplo, no sé, una persona extraña conectarse y hacerse pasar por alguien que es un compañero, que es un amigo, que alguien en el fondo que la persona en el fondo puede sentirse en confianza y le puede entregar información. Y aquí puede venir el acoso, puede venir la extorsión, etcétera. Por otro lado, también están otras herramientas, ¿no es cierto?, que no solamente son tecnológicas, sino que son herramientas que tienen que ver con ser conscientes de estos riesgos. Entonces, otra recomendación es que los padres tienen que informarse y tienen que hablar con los hijos, tienen que contarle en el fondo que Internet no siempre es seguro, que es peligroso, y tienen que ellos mismos también estar atentos y tener herramientas para controlar. O sea, además de tener un espacio seguro, además de tener un espacio tranquilo para estudiar, que igual que en una sala de clases, también tiene que ser, ¿no es cierto?, un lugar donde en el fondo los tutores tengan en el fondo herramientas para poder controlar y saber qué es lo que están haciendo los hijos, más allá de saber que están estudiando, que un poco lo hablábamos antes también, que tengan herramientas para que ellos en el fondo puedan detectar si es que está pasando algo malo. A veces los ciberacosadores, por ejemplo, lo que hacen es que a través del engaño, a través de la intimidación, generan en los niños, en las personas, comportamientos en el fondo que hacen que ellos les sea muy difícil develar que están siendo víctimas de algo. Entonces es súper importante estar atentos. Entonces nosotros siempre hablamos de varias cosas que en el fondo, de tres cosas principales que tienen que ver con estar seguro en Internet. Uno es la tecnología. Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos justamente de tener herramientas. Hay muchos software también que nos permiten proteger. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos clave, es bueno cambiar las claves. Esa recomendación siempre se da, pero nosotros podemos ser siempre víctimas de engaño, nos pueden robar la clave. Por otro lado, es bueno usar estos gestores de contraseña, una súper buena recomendación porque nos ayudan a estar más protegidos. Y por otro lado, también es bueno usar esta herramienta que se llama doble factor de autenticación, que en el fondo lo que nosotros hacemos es que ponemos una contraseña, pero tenemos un segundo factor que puede ser un mensaje que llega al celular, que puede ser, por ejemplo, algún código que tengamos anotado, que puede ser alguna verificación de otro tipo con el rostro, con cualquier cosa. Entonces, siempre es bueno usar esa herramienta. Entonces, ese es un primer pilar de protección. El segundo tiene que ver con las personas, como lo hablábamos recién, tiene que ver con que en el fondo nosotros podamos conversar y podamos estar claros de esto. Y el tercero también en el fondo tiene que ver con ser metodológico al trabajar en Internet. Entonces, en el fondo es, como comentábamos recién, es tener preparación para la clase. O sea, yo no me conecto sobre la hora, me conecto antes, verifico que esté todo bien, por si me falla algo. Entonces también tengo mecanismos por si pasa algo, ¿no es cierto?, por si algo no funciona. Entonces, en el fondo, tener descrito como todo el proceso que tiene que ver con tomar una clase, igual como uno lo hace de manera presencial, también lo tiene que hacer de forma online. Estamos conversando hasta ahora con Juan Pablo Arias, el gerente de ingeniería de Fortinet Chile, y de una serie de si se quiere, tips o recomendaciones, ¿no?, a propósito de las clases online. Me parece que sirven para toda la comunicación digital, y a partir de ahí eso te quería comentar, Juan Pablo, desarrollar un poco esta idea de esta huella digital, ¿no?, que es decir, que lo que tú vas publicando, lo que se publica en Internet va dejando un rastro, y va dejando un rastro que es prácticamente imposible o es extremadamente difícil como borrarlo, ¿no? Entonces ahí también hay un elemento siempre a considerar, más allá de las clases, incluyo las clases, sino que en términos generales.
Sí, correcto. O sea, hoy día estamos recién hablando un poco de las clases, pero así como en la educación presencial, nosotros cuando vamos al colegio, vamos a la universidad o vamos a un centro de educación, nosotros no solamente aprendemos en las clases mismas, sino que aprendemos, no sé, en el patio, o aprendemos en los pasillos, o aprendemos también juntándonos con las personas y socializamos en el fondo con un entorno que está haciendo lo mismo que nosotros, que estudiar, aprender o lo que sea. Entonces, cuando hablamos del mundo online pasa exactamente lo mismo. Entonces las personas interactúan hoy día por, no sé, por aplicaciones de mensajería, WhatsApp, pero principalmente por redes sociales. O sea, las redes sociales hoy día tienen un tremendo poder y el poder está dado justamente por la cantidad de datos, de información que manejan. Entonces, hoy día, por ejemplo, los estudiantes lo que hacen es comunicarse a través de ellos, pero también generar mucho contenido, video, y dan muchos detalles de lugares, de, por ejemplo, no sé, pues de fotos, de quienes componen a su familia, etcétera. Entonces, toda esa información obviamente que de alguna manera hace que las redes sociales tengan esta fuerza y tengan este impacto, esta cosa, ¿no es cierto?, que nosotros decimos, oye, qué interesante esto, yo no me imagino el mundo antes de que existieran las redes sociales. Pero claro, por otro lado también existen muchos riesgos, o sea, esta información a veces se expone a distintas personas que no solamente son los amigos, sino que también son personas desconocidas. Entonces aquí es donde vienen los problemas. O sea, el primer problema que podemos tener en el fondo es que esta información caiga en manos, ¿no es cierto?, de personas que en el fondo la pueden usar para extorsionarnos. O sea, alguien podría llamarnos y podría contarnos toda una historia con datos reales que en el fondo le va a dar mucha credibilidad. Lo otro es, por ejemplo, hoy día hablamos mucho de la inteligencia artificial, de las cosas que se pueden hacer. Entonces, ahí hay un tema súper importante, porque, o sea, todas las muestras de voz, de videos, de datos se podrían usar también para generar información falsa, o sea, videos falsos, ¿no es cierto?, una llamada de auxilio falsa que a lo mejor se la pueden enviar a un padre, etcétera. Claro, entonces, todas esas cosas son las que hoy día pueden pasar. La verdad es que hoy día nosotros lo que tenemos que hacer es primero ser conscientes un poco, por eso es muy interesante que estemos hablando de esto ahora, pero lo otro importante también es seguir algunas recomendaciones que tiene que ver, por ejemplo, con lo siguiente. O sea, hoy día nosotros a veces nos preguntan, porque nos ha tocado la oportunidad de ir a colegios, por ejemplo, a dar charlas, y nos dicen, oye, ¿es bueno prohibir el uso de redes sociales? ¿Es bueno que en el fondo llevar a cero esto? Y la verdad es que no, porque finalmente esto también trae beneficios. O sea, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, pues a mi hijo o a un estudiante, un adolescente, yo le digo que no use las redes sociales, de alguna manera se las va a arreglar y lo va a hacer igual. Entonces, la recomendación es, por ejemplo, hacer buen uso del recurso, haciendo, por ejemplo, que, no sé, los perfiles sean lo más privado posible. Ya eso es una buena práctica. O sea, si yo uso WhatsApp o uso, no sé, Instagram o uso Facebook o cualquier red social, la idea es que los perfiles sean lo más protegidos posibles, que yo solamente comparte la información con las personas que realmente quiero compartir. Lo segundo, y no menos importante, es ser siempre desconfiado. O sea, acá hay mucha cosa que ocurre dentro de los mundos de redes sociales donde también van asociados juegos, interacciones con otras plataformas y sobre todo las personas, ¿no es cierto?, de corta edad que están recién en el fondo conociendo el mundo también y que tienen mucho interés en socializar, en conocer otras personas. También se generan problemas al conocer a personas online donde realmente yo no sé quiénes son. Entonces, quizás por ahí hay un amigo que conocí en un juego y empezamos a hablar y desarrollamos una relación, pero yo no tengo idea quién es esa persona detrás. Entonces, por eso, ahí al entorno familiar, a los tutores, es súper importante que sean conscientes y que podamos hablar estas cosas. Entonces, que exista la confianza también para que podamos conversar y decir, oye, conocí a tal persona, conocí a otra, para saber. Y esto a veces pasa incluso en estas aplicaciones de cita, incluso que no tienen cosas malas, sino que en verdad lo que ocurre acá es que es importante que en el fondo, o sea, si yo me voy a juntar con alguien desconocido que nunca he visto a alguien que mi entorno sepa, o sea, poder al menos generar alguna duda respecto a quién es esa persona que está detrás que yo estoy conociendo.
Bueno, siempre decimos, Juan Pablo, que las redes, el Internet en sí mismo no son buenos ni son malos, es el uso que nosotros les damos el problema, ¿no? Y tal vez también una recomendación, sobre todo por lo que ha pasado en el último tiempo, para quienes nos puedan estar escuchando, tanto jóvenes que están de vacaciones o sus padres o adultos significativos, porque mucho hablamos de que no sean víctimas, ¿no? Y que es súper relevante, pero también hemos visto que hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que a veces ellos mismos terminan siendo victimarios de otros compañeros, sobre todo de mujeres, de compañeras. Vimos lo que pasó en el Colegio San George y efectivamente el tener cuidado con eso, con la inteligencia artificial que tú mencionabas, es un tema súper delicado porque en nuestro país hoy día también son delitos, más allá de una conducta ética reprochable, digamos, que también hay que conversarla, creo. Sí, correcto. No, totalmente. O sea, aquí eso, hay un juego entre las dos cosas. O sea, hoy día cuando hablamos de bullying y de ciberbullying, por ejemplo, finalmente en el fondo es el mismo problema de base que hay, sino que la forma en cómo esto se ejecuta, cómo esto finalmente termina generando daño, se da de manera distinta en un caso versus el otro. Entonces, por eso es importante acá, de repente, cuando las personas son víctimas, es importante que su entorno pueda, en el fondo, no culpabilizar a la víctima. Acá hay algo súper importante y hay una diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Por ejemplo, si a mí alguien me asalta en la calle y yo después le cuento a mi entorno, oye, me asaltaron, me robaron el celular, todas las personas inmediatamente toman una actitud de esta manera, que dicen, oye, pero ¿cómo te pasó eso? Qué malo. Y en definitiva el entorno se transforma de una forma muy como empática, muy contenedora hacia la persona que fue víctima. Pero en el mundo virtual eso no pasa así. O sea, en general cuando alguien es víctima, no sé, pues de un phishing o de estos correos en el fondo falsos que yo lo aprieto y me instala un malware o qué sé yo, las personas normalmente tomamos una actitud y decimos, oye, pero ¿cómo caíste? ¿Cómo se te ocurre? Pero, oye, todo el mundo ha dicho que eso no se hace. Entonces a veces las víctimas en el mundo virtual también sienten vergüenza y no quieren contar lo que les pasó. Entonces ahí hay un punto súper importante. Y por otro lado, Sandra, como tú bien comentas también, o sea, los victimarios. A veces, claro, quizás los tutores, los padres, en este caso como el que tú mencionas, que es bien reciente y bien representativo un poco de lo que pasa, es como decir, pero están jugando, son unas fotos nomás, pero claro, o sea, el impacto que se puede producir, por ejemplo, de modificar usando inteligencia artificial, donde el ojo humano no es capaz de ver si eso es una foto real o no, puede ser terrible, o sea, puede llegar realmente lejos y causar un daño gigante. O sea, esto escaló judicialmente, pero pensemos también en cómo deben estar las personas que fueron víctimas, o sea, las niñas ahí, o sea, les genera un trauma, les genera un problema también que de verdad que quizás sea muy difícil de reparar. Entonces, nosotros también como tutores, como padres, como personas que estamos atentos a lo que ocurre con la educación, también tenemos que ser conscientes de eso y también tenemos que educar en el fondo a evitar el acoso y el ciberacoso o como se llame en todas sus formas, bullying, ciberbullying. Nosotros también tenemos que ser súper radicales con ese tipo de prácticas que obviamente nos hacen mucho daño. Y también la preparación de entender, estoy poniéndome en el otro lado, Juan Pablo, ¿no? La persona que dicta esta conferencia, clase, lo que sea, que es distinto, digamos, ¿no? Preparar una comunicación digital desde quien hace la exposición, me refiero, ¿no? También entender que es distinto, también entender que la gente es distinta, que requiere otro tipo de enganches también, que incluso las clases tienen que ser algo más acotadas y más reducidas también, o sea, no es lo mismo, no es prender una cámara, entonces estamos conectados, es otra cosa, es otra manera de comunicar, es otra manera de plantear además la info. Sí, correcto. No, eso pasa. O sea, mira, yo tengo amigos que son profe y que le ha tocado un poco este cambio que, como lo mencionábamos, fue un poco forzoso por la pandemia, pero nada, o sea, mira, el otro día yo también hablaba con personas que trabajan en la educación superior y que me invitaron también a conversar un poco acerca de los programas y de cómo modernizarlos, y me daban datos súper interesantes. O sea, me decían que hoy día el 80%, al menos en esa institución que donde estábamos ahí conversando, el 80% de los estudiantes prefiere la clase online y las matrículas, ¿no es cierto?, son de ese orden. Entonces, hoy día, claro, todo el
profesorado, o sea, todo el sistema educativo también se ha adaptado. Y como decíamos antes, no solamente, o como tú bien comentas, no es solamente prender la cámara, o sea, y hablar y hacer como una clase tradicional, sino que en el fondo también puede hacer que la interacción sea dinámica, porque hay herramientas también en el fondo, como por ejemplo tener encuestas, tener chat, o sea, poder en el fondo utilizar también todo lo que me entrega la digitalización para poder estudiar. Está este concepto, por ejemplo, de las clases sincrónicas o asíncronas, ya donde hay clases que son grabadas. Entonces, claro, en vez de estar una hora ahí, estoy media hora online y estoy quizás la otra media hora la hago cuando tenga tiempo. Y eso también es súper bueno, y en el fondo es lo mismo que las personas cuando trabajan de manera remota. Entonces, eso un poco, o sea, nosotros tenemos que irnos adaptando a las nuevas formas de educar, porque, o sea, el online definitivamente llegó para quedarse. Yo este dato del 80% se los doy porque realmente a mí me sorprendió. Yo pensé que era mucho menos. Yo pensé que cuando se terminó la pandemia todas las personas iban a querer volver a lo presencial y realmente no fue así. Es una puerta, ¿no? Es una manera absolutamente distinta, y como bien lo comentábamos, tiene recomendaciones, normas de seguridad y un montón de cosas que van más allá de las clases online, que tienen que ver con la comunicación digital, que como lo hemos dicho 1000 veces, esto no se trata que sea bueno o malo, está ahí. Yo creo que tiene más cosas buenas que malas, sin lugar a dudas, pero son herramientas que hay que siempre cuidar y proteger para todos. Juan Pablo Arias, gerente de ingeniería de Fortinet Chile, te agradecemos por haber estado en esta conversación acá en el Ciudadano ADN. Gracias, Juan Pablo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan súper buen día, muchas gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN.